una de las alteraciones de las patologías de la órbita. Entre ellas habíamos mencionado pues, el tema de la quemosis, del edema periorbitario, del edema palpebral o de la inflamación palpebral, del ojo rojo, de la tumefacción, etc. Entonces habíamos hablado que dentro de ellas pues habían varias alteraciones y la primera que hablamos y la primera que tocamos era la oftalmopatía tiroidea y pues que evidentemente una de las consecuencias graves, si se quiere, que podría tener esa oftalmopatía tiroidea era la neuritis óptica. En entendido que la neuritis óptica puede generar la ceguera en un paciente, ya que esto genera una compresión del nervio óptico, lo que al final impide pues, que la visión se pueda dar, ¿cierto? Entonces ahí habíamos quedado hace 8 días. Muy bien. Profe, la pregunta de diapositivas está en el banner. En el aula. Ven en el aula, perdón. Pues miren, llevan 2 semestres, ustedes pueden ingresar, no, pueden ingresar. Lo que pasa es que llevan 2 semestres en los que los estudiantes me dicen, la verdad no sé, pueden revisarlo usted y verificar, que ingresan pero a veces no les deja acceder a los materiales, a la información que hay. No sé si está subida, pero no sé si está para descargar. Pueden revisar, más bien me cuentan y si algo, me cuentan de pronto si por un correo o algo, profe, no se pueden descargar y yo se las comparto. ¿Sí? Ya mismo miramos. No hay problema y me dicen. Porque como que eso tiene un conflicto dentro de las 2 que aparecen ahí, porque están mezcladas. La asignatura que la tenía el profesor anterior y la mía, que yo ya llevo como 2, 3, 4 semestres en esta. Entonces hay un conflicto y a veces se matriculan pero aparecen en la otra, bueno, un reto. Pero de todas maneras yo estoy verificando que si estén ahí, yo la subí desde el semestre pasado, antepasado creo, pero pues desde el semestre pasado me decían algunos de sus compañeros que no podían, entonces por eso se las mato. Bueno, muy bien. Entonces, esta es una imagen de fondo de ojo, muchachos, que también es importante que aunque no vamos a ver por lo posterior, sí nos empecemos a familiarizar con algunas cositas. Primero, todos ustedes saben que el nervio óptico, pues tiene, la retina tiene varias estructuras que nosotros debemos fijar o nosotros debemos evaluar cuando hacemos oftalmoscopía. La papila, que es la cabeza del nervio óptico, que aquí no se ve precisamente porque estamos frente a un proceso de una neuritis óptica donde la inflamación hace que el borde papilar, que es lo que diferencia esa cabeza del nervio óptico del resto de la retina, no se vea, ¿sí? Se pierde esa separación que hay entre papila y retina. 2, la excavación, que tampoco es una excavación que se vea de manera pronunciada, pues ya vamos a ver de pronto cuando hablemos de glaucoma, que vamos a ver la excavación, la profundidad del nervio óptico, la excavación. 3, la salida o la emergencia de los vasos, de donde emerge la arteria central de la retina, que se divide en la arteria, en la arcada inferior y en la arcada superior. Por ahí mismo ingresa el retorno venoso, entonces la vena de la arcada superior con la vena de la arcada inferior, ¿cierto? Hacia la parte nasal de esa papila, pues estaría aquí, que no se ve, porque no es lo que interesa en esta foto, la mácula con la fóvea. Entonces, dentro de esa estructura, pues aquí evidentemente se está haciendo énfasis en la neuritis óptica, que ojo, no siempre puede estar acompañada de lo que está acompañado ahí, que es un papiledema, ¿cierto? El papiledema es una inflamación de la papila, producto de esa compresión o de ese aumento de la presión al interior de la cavidad orbitaria, que lo que hace pues, es generar una edematización. Entonces, es como si la papila se herniara, se sale un poco toda, pero no se puede evidenciar la diferencia, no se puede ver, perdón, la diferencia entre lo que es la papila y el resto de la retina, porque se pierde ese borde papilar que incluso en muchos pacientes es hiperpigmentado. Uno ve aquí acúmulo de pigmento, porque acuérdense que ahí es donde está pues, el epitelio pigmentario retiniano separándose de la lámina de Fuchs, entonces es muy común que a los pacientes se le acumule pigmento. Entonces ahí se puede ver. En este paciente no. Entonces, si yo en un paciente con historia clínica de oftalmopatía tiroidea, ¿cómo sé yo que tiene una historia clínica de oftalmopatía tiroidea? Pues un paciente que a esas alturas ya tiene que tener un diagnóstico de hipertiroidismo, estar consumiendo la levotiroxina, estar con muchos procesos y además con los cambios, como veíamos hace 8 días, de la proctosis o el buftalmos, que hace pues que evidentemente yo ya esté pensando que mi paciente puede tener una enfermedad de Graves, que es como la etapa final de esa oftalmopatía tiroidea. Entonces, si en ese paciente yo veo un fondo de ojos de estas características, lo más probable es que si él no ha perdido visión significativa, esté a punto de hacerlo, porque ya está comprometido el nervio.
¿Cuál es el tratamiento? Pues evidentemente no es resorte nuestro, pues porque en su gran mayoría el tratamiento es sistémico. Señor. Lo que pasa es que eso es muy relativo, porque no todos los pacientes que tienen diagnóstico de problemas tiroideos, llámese hipertiroidismo o el hipotiroidismo, o incluso en aquellos pacientes que han sido operados, porque tienen que ser retirada parte de la glándula tiroidea o la totalidad, es muy relativo porque no todos los pacientes terminan en un cuadro de enfermedad oftalmopatía, ¿cierto? Pero sí importa mucho es el control y el tratamiento de la enfermedad de base. O sea, si a mí me diagnostican hipertiroidismo y yo en la vida me tomo las pastas que necesito tomar para regular, pues difícilmente yo voy a tener un cuadro clínico normal y seguramente sí me voy a enterar, ¿cierto? Entonces no todos los pacientes. Normalmente son pacientes que son manejados por endocrino, ¿cierto? Pues porque evidentemente es un manejo diferente, porque a veces los pacientes no es que ni siquiera cuando llegan pues a este nivel, no es porque ni siquiera estén o no usando el medicamento, sino porque el medicamento no les está haciendo efecto. Entonces ahí tocaría o cambiar la dosis o cambiar el medicamento, pues lo que hace que evidentemente sea un manejo diferente. Entonces, como le digo, pues no hay una forma de decirle, no, mira, es que si a él lo diagnostican con un hipertiroidismo, a los 2 años, a los 3 años va a presentar enfermedades oculares. No, es muy relativo. Es más, incluso pueden haber casos en los pacientes que a los 6 meses de tener un diagnóstico de esos terminen así. Como pueden haber casos de pacientes que con cuadros de tiroides jamás tengan ninguna manifestación ocular, ¿cierto? En todo caso, lo que sí importa ahí es como los controles periódicos y permanentes, porque, por ejemplo, un paciente, como veía en la foto anterior, un paciente en esas condiciones puede que incluso ahí ni siquiera tenga manifestaciones visuales, es decir, él todavía no esté perdiendo visión. Pero si yo en la exploración como optómetra, en el fondo de ojo, le veo esos cambios, pues un paciente que inmediatamente debe ser remitido porque está a punto de generar lo que es una neuritis óptica, ¿cierto? Entonces, por eso ahí es donde entra la etapa de la prevención y la promoción, que creo que es donde más efecto tenemos nosotros, en la etapa de la atención primaria, es decir, del cuidado primario. Que el cuidado primario ustedes saben que es principalmente la detección temprana y la prevención y la promoción de la salud y la enfermedad. Entonces ahí, muchachos, ahí es hacerle mucha pedagogía a los pacientes, porque los pacientes creen que cuando les diagnostican un cuadro de tiroides es la tiroides ya, ¿cierto? Entonces a veces le restan importancia. Pero un cuadro de tiroides mal manejado, como hablábamos hace 8 días, puede incluir además cambios del estado de ánimo, entonces pasar de la euforia a la depresión, cambios del peso, ¿sí? En la alimentación también todo se trastorna y a nivel metabólico todo se trastorna y pues ya hemos visto lo que pasa a nivel ocular. Entonces si yo le explico al paciente en palabras un poquito más claras esos riesgos, pues seguramente él va a tomar un poquito más de conciencia y ahí sí seguramente le va a prestar un poquito más de atención a eso. En eso no pasa como si pasan las otras patologías sistémicas como diabetes e hipertensión, que esas sí tienen fechas mínimas para que el paciente empiece a presentar cambios. Entonces, por ejemplo, si yo soy diabético o yo soy hipertenso y llevo por lo menos 5 años de diagnóstico de esa enfermedad, lo más probable es que ya empiece a manifestar alteraciones retinales, retinopatías, ¿cierto? Hay pacientes que dicen, pero Julanito, muy raro porque es que a mí apenas el año pasado me dijeron que yo tenía diabetes. Pero en la diabetes ocurre lo mismo que en la hipertensión. Usted puede ser diabético muchos años sin saberlo, ¿cierto? O puede ser hipertenso mucho tiempo sin saber. Entonces, si un paciente le diagnostican el año pasado hipertensión y ya tiene retinopatía hipertensiva, es porque ese paciente hace muchos años tenía hipertensión y no lo sabe. Una pregunta, profe. Si el paciente pues apenas está empezando con la hipertensión o con el azúcar y empieza el tratamiento vicioso, también es posible que le dé. Sí. O sea, sí o sí, si tienen eso, van a sufrir de. Sí, lo que pasa es que no todos tienen cuadros severos, pero sí van a tener manifestaciones a nivel retinal, sí. Sí, porque es que finalmente la diabetes y la hipertensión, y ya pues, para que no nos alejemos mucho, necesariamente terminan generando un daño en los vasos sanguíneos, ¿cierto? Y los vasos sanguíneos se vuelven, 1, más débiles y 2, provocan que se creen nuevos vasos, ¿cierto? Que es la proliferación de los vasos. Entonces, en ese orden de ideas, sí o sí un paciente va a tener cambios retinales. Lo que pasa es que no todos llegan a los niveles extremos, porque eso tiene varias etapas iniciales. Y la gran mayoría se quedan en etapa 1 y a veces incluso sin saber que tienen problemas visuales o oculares.
Pero vuelve y juega, lo que yo les decía ahorita, ahí es muy importante el tema de los controles periódicos y preventivos. Y creo que ahí, muchachos, ahí hay una tarea grandísima que tenemos todos nosotros de generar esa cultura en los pacientes de la importancia de la valoración periódica, ¿sí? Por llámese optometría o por oftalmología, y desmitificar un poquito el hecho de que solamente cuando necesito cambiar gafas o que me van a mandar gafas, ¿cierto? Porque finalmente si esa fama o esa cultura está, es porque nosotros mismos la hemos creado, ¿cierto? Que si el paciente va porque quiere hacerse una revisión y el paciente está todo súper bien, pero aún así sale con unas gafas formuladas y con todos los juguetes, pues entonces empieza a decir, no, pues que igual siempre me van a mandar gafas. Ahora, puede que las necesite, ¿cierto? Puede que ya no tenga ningún defecto refractivo, puede que todo esté ok, pero ella quiere utilizar unas gafas de protección o de cuidado para su trabajo en el computador, ya eso es otro cuento, ¿cierto? Pero que se genere esa conciencia. Entonces, hay que hacer como esa terapia, un poquito de esa terapia de, venga, además, ¿por qué? Porque todo lo que ocurre en el cuerpo, todo, en su gran mayoría, se manifiesta en el ojo, todo. Entonces hay pacientes que pueden tener condiciones patológicas que no saben, y cuando uno lo ve en el ojo, le puede decir, venga, mira que usted puede estar teniendo problemas de colesterol. Ah, pero yo no sabía. Pues qué bueno que a partir de un examen visual, en el que aparentemente él iba simplemente por chequeo y rutina, pues se le pueda detectar a tiempo un problema de una dislipidemia, un problema de una hipertensión, que puede ser un poquito más riesgoso y el paciente pueda manejar adecuadamente. Jorge, qué pena. En estos pacientes con la patología de tiroides, ¿qué tiempo es prudente que se estén realizando los controles periódicos? Pues mire que eso es muy relativo, pero en la OMS sí se estipula como que las etapas de valoraciones y de controles que deben tener a nivel visual de acuerdo a las edades, independientemente de las patologías, ¿cierto? En los pacientes pediátricos, y entiéndanse pediátricos aquellos que son menores a 5 años, en los pacientes pues la recomendación es hacer las valoraciones al menos una vez al año, ¿cierto? Por aquello de la metropización y ver cómo van evolucionando, si realmente van terminando su proceso de desarrollo normal. Entre la primera infancia y la adolescencia, pues es lo mismo, ya son controles de cada año, pero pues es donde tal vez menos se consulta, porque aparentemente es donde más condiciones de sano hay. ¿Sí? El paciente puede decir, no, perfecto, yo en el colegio no me molesta nada, además porque si los estudiantes no dicen nada, pues los papás no lo llevan. Y acuérdense que ahí en esa etapa los estudiantes, o en los adolescentes mejor, no dicen nada, a veces es por el miedo de usar gafas y que en el colegio les hagan bullying y que todo lo demás hace. Pero el rendimiento académico tiene mucho que ver. Entonces si el muchachito o la muchachita tiene muy mal rendimiento académico, pues hay que descartar que sea por el lado visual, que en la gran mayoría de los casos puede ser. Y en los adultos mayores, por encima de los 60 años, pues en teoría lo que dice la OMS es que al menos 2 controles al año, o sea que eso implicaría que cada 6 meses, ¿cierto? Cada 6 meses, pero eso no necesariamente quiere decir que es donde hay que decirle a los pacientes, porque a veces por eso es que no lo hacen, que cada 6 meses haya que cambiar las gafas, ¿cierto? Porque si él dice, no, pues que si yo voy cada 6 meses y cada 6 meses me toca cambiar las gafas, pues no voy a ir. Los controles de cada 6 meses es probablemente ni siquiera para cambiar las gafas, sino para estar evaluando esos cambios o esas condiciones que hay a nivel anatómicas y fisiológicas que, vuelvo y le repito, detectadas a tiempo, pues pueden hacer la diferencia entre unas complicaciones y otras que no lo puedan llegar a hacer. Bueno, muchachos, entonces para terminar el tema de esta oftalmopatía tiroidea, cuando ya el paciente desarrolla condiciones inflamatorias a nivel del fondo de ojo, pues es esteroide intravenoso, es decir, sistémico, y en algunos casos descompresión orbitaria. ¿Qué es eso? Literalmente como suena ahí, bajarle la presión a la órbita. ¿Y cómo es la única manera que se puede hacer bajar la compresión o la presión que hay a nivel de la órbita? De manera quirúrgica. ¿Cierto? Una cirugía para bajar esa presión, a veces eliminar volumen, ya sea por salida de líquido o por salida de material, que en algunos casos es necesario incluso retirar material. Muy bien. Entonces las que vimos son características que no son infecciosas, que son secundarias a un cuadro sistémico, que como habíamos hablado principalmente es la tiroides. O sea que, si tuviéramos que empezar a hablar de resumen, la condición sistémica, o tal vez la única condición sistémica que me puede generar cambios a nivel orbitario es la tiroides, ¿cierto? Cuando el paciente tenga problemas de tiroides, que puede generar como efecto secundario una alteración en la órbita. Porque las que vamos a ver ahora en adelante
pues son o bien sea de origen infeccioso o de origen autoinmune. Es decir, ya no hay algo como sistémico de base, como un problema de tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo, sino que el paciente puede presentar un cuadro idiopático de un momento a otro genera una inflamación que así mismo desaparece, o un cuadro infeccioso, pero que la gran mayoría de los cuadros infecciosos sí tiene una causa, ya sea un golpe, ya sea un trauma, ya sea una cicatriz, ya sea una picadura o ya sea una infección que se disemina. Principalmente, ¿cuál es la infección que más se disemina en la órbita? Pues la sinusitis, ¿cierto? Pues por conexión, ¿no? Si yo tengo un cuadro infeccioso, que todos sabemos que una sinusitis, pues en la gran mayoría de las veces es de origen bacteriano, pues por las conexiones que hay intraorbitarias, pues puede provocar que se inflame la órbita o la grasa orbital. Muy bien, entonces, muchachos, ¿se acuerdan hace 8 días cuando revisábamos el caso, la historia clínica del niño y todo lo demás? Pues bueno, ese, como habíamos llegado a la conclusión, era una celulitis presental, que seguramente fue originada por la celulitis, por la sinusitis que tenía el niño, tenía fiebre, etc. Pues muy bien, la celulitis presental, como definición, es una infección de los tejidos subcutáneos, es decir, por debajo de la piel y por delante del septum orbitario. Ahora vamos a ver una imagen, pero recuerden que hace 8 días yo les decía que el septum es como ese tejido tendinoso, valga la aclaración ahí, como ese tejido fibroso que me separa el globo ocular de la parte anterior a la parte posterior, ¿cierto? Como una telita, que aquí está el globo ocular, entendiéndolo de adelante hacia atrás, y hay una telita que lo recubre en toda la mitad, que me separa lo de atrás de lo de adentro. ¿Por qué? Pues también por efectos de protección, porque la parte interna se supone es mucho más delicada que la parte externa. Causas: traumatismo cutáneo, laceración, picadura de insecto. Mire que en Colombia, como en la gran mayoría de Latinoamérica, existe un alto reporte de prevalencias de celulitis presentales asociadas a laceración, y básicamente por 2 razones. Uno, los accidentes a nivel escolar. Yo creo que ustedes en algún momento de sus vidas han escuchado, así no lo hayan visto o vivido cercano, han escuchado el caso del niño que se entierra el lápiz cerca del ojo, ¿cierto? Que jugando en el colegio, jugando en la escuela, con un lápiz, iba corriendo, se cayó, se encerró, o que el otro compañerito le jugó así y se lo enterró, ¿cierto? Pero pues, aunque suene chistoso, los estudios y la información que hay hablan de una prevalencia muy alta de esos accidentes escolares, producto de esa manipulación, de ese elemento que puede ser, incluso llegar a ser cortopulsante, que penetra y genera una laceración. Lo otro son los accidentes de todo tipo, accidentes caseros, accidentes cotidianos, como accidentes de tránsito que pueden generar una laceración. Entiéndase laceración como una herida cortopunzante que no necesariamente puede ser penetrante. Recuerda que yo puedo tener una laceración que es lamelar, externa, y una que puede perforar. Señor. Ahí entra también por ejemplo, las matas de carne de azúcar, eso es súper activado también. Sí, digamos que todo lo que signifique accidente y que pueda generar una herida, ojo, no en el globo ocular, sino en párpados o cercano a los anexos, ¿cierto? Porque si es en el globo ocular, pues ahí digamos que ya es secundaria el tema de la celulitis, porque realmente lo que más puede preocupar es el tema de la córnea, ¿cierto? Una queratitis o una úlcera corneal por esa laceración. Otro accidente que es muy común y que tal vez revisando ahí la información es de los que más se presentan, son los accidentes con las ganzúas de pescar, ¿cierto? Porque pues obviamente en el momento de la pesca, pues como hay que hacer un movimiento de lanzar la vara y de lanzar el anzuelo, pues muchas veces se devuelve, y como tiene una forma curva, pues a veces se engarza no en el pez, sino en el ojo del pez. Entonces, además porque ahí pues hay otro riesgo del tema del óxido y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, eso es uno. Y lo otro es las picaduras de insecto, ¿sí? No sé si aquí alguno de ustedes alguna vez lo haya picado una abeja, una avispa, y generalmente suelen picar en zonas que son un poco más delicadas, ¿cierto? Si uno lo pica en zonas lejanas de estructuras delicadas, pues no hay tanto problema. Pero si me pican en la cara o si me pican en el párpado, pues casi que inmediatamente genera la inflamación y
y la reacción pues que todos podemos conocer, que en algunos pacientes incluso puede provocar una reacción anafiláctica pues porque son alérgicos a esa toxina. La segunda, en orden de causas, la primera que ya hablábamos del trauma, la segunda es la diseminación de la infección local. Entonces una infección local puede ser varias. Una, pues la primera, el orzuelo, que es la más cerquita, ¿cierto? Todos sabemos que el orzuelo, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué es? Una glándula de meiomio taponada, ¿cierto? Que la glándula de meiomio, como hablábamos ya por hace 15 días, pues su principal función es producir grasa. Si a mí se me tapona esa glandulita, pues esa grasa se acumula, ¿cierto? Y la grasa, pues es un caldo de cultivo, porque calor, grasa, pues esa es la zona predilecta para que los microorganismos proliferen e infecten, ¿cierto? Que incluso un orzuelo mal manejado pues puede provocar una celulitis preceptal. ¿Cómo es un orzuelo mal manejado? Un orzuelo estirpado, ¿cierto? Porque la gran mayoría de la gente empieza a hacer la presión. Lo que pasa es que los orzuelos, cuando veamos las patologías del párpado, los orzuelos hay de dos tipos, orzuelo interno y orzuelo externo, ¿cierto? Básicamente, como su nombre lo dice, el interno es que el orificio de salida de ese acúmulo que hay se ve. Puede estar o sobre el borde del párpado o en la conjuntiva transversal. Ese es uno. Mientras que el orzuelo interno es aquel que el orificio de salida no se ve. Entonces, si no se ve, ¿qué es lo más probable? Que esté para dónde? Hacia adentro o hacia abajo. Entonces, si lo estirpan, si lo presionan, si lo espichan, quiere decirle, pues ¿qué va a pasar? Que ese contenido puede que no salga hacia afuera, sino que se va más hacia adentro. Y si se va más hacia adentro, ¿hacia dónde se va? Hacia la grasa orbitaria, ¿cierto? Y ahí provocar esa infección que estaba chiquitica ahí en esa glándula, pues provocaba una infección más grande en la grasa orbitaria, llevando una celulitis preceptal, ¿cierto? Entonces, por eso, aunque no es el tema de hoy, sí es muy importante, muchachos, que lo tengan presente. Cuando, como los orzuelos son tan comunes, incluso a ustedes mismos les haya podido dar en algún momento, o algún familiar, o algún cercano, o incluso algún paciente le pueda llegar a dar, lo primero que hay que decir es nunca, jamás, no, se lo espichen, se lo estirpen, se lo presionen. ¿Cuál es la mejor medida para eso? Pues como todos ustedes saben, el calor, ¿cierto? El calor local. Mucho calor, ¿qué va a provocar? Dilatación. ¿Y la dilatación qué va a hacer? Que solito drena, ¿cierto? Y cuando solo drena, pues hay menos riesgos de una diseminación en esa condición. Otra condición que me puede provocar a mí eso, una infección en las glándulas, principalmente la glándula lagrimosa principal, una acroadenitis, o cualquier inflamación que haya cerca que haya cerca de los anexos, en este caso de la órbita, que puede provocar que se vaya hacia allá. Y la tercera causa es otra vez infecciones, pero estas ya más lejos, ¿cierto? En las vías respiratorias, entonces sinusitis. Oídos. Que todo está conectado. Claro, una otitis también puede provocar, por conexión, puede provocar esto. Y además también puede provocar otras que aunque no están ahí registradas, pero que pueden ser también muy probables de que lo generen, es una caries, ¿cierto? Pues porque acuerden que la caries tiene una vía del nervio que está conectado con el trigémino y ahí puede llegar a afectar. Y o una endocarditis, pues que es una inflamación un poquito más, una infección un poquito más lejana, que puede provocar que se presente eso. Entonces, esas son las principales causas y creería yo que en ese orden, porque así se puede llegar a presentar. Entonces, acá en toda esta parte del ecuador iría esa membrana tendinosa, membrana fibrosa, que se conoce como centrum orbitario, que lo que te hace como principal función es separarme todo lo externo de lo interno, ¿cierto? Un ojo normal generalmente está rodeado de grasa orbitaria, arriba, abajo, pero mucha más atrás. Atrás es donde más abundante es. Un ojo con una celulitis periorbitaria, pues una inflamación en toda esta región, porque esta grasa se infecta, se inflama, se llena de células inflamatorias, lo que provoca que el aumento del volumen se dé, lo que va a llevar a que o el ojo se vea protruido, o los párpados se vean retraídos, o genere el dolor, el calor, o todo lo que se puede generar a nivel ocular, ¿cierto? Ahora, vamos a ver que la preceptal a la vista o a simple vista es más drástica, se ve más fea, pero la más suave y la menos grave. Mientras que la poseptal, desde el punto de vista clínico, no se ve tan dramático,
pero es la más grave, ¿cierto? Por lo que ya hemos hablado hace 8 días. Una poseptal, pues evidentemente el riesgo de una endoftalmitis o una meningitis es mucho más alto. Aquí no siquiera toca preguntarle a la paciente para uno darse cuenta que con la sola imagen aquí aparentemente hay dolor, ¿cierto? Porque el tejido está con mucha inflamación, muy templado, muy enrojecido, y aquí casi que de entrada ya se ve cuál fue la causa de esa inflamación. La herida que laceración. tiene la paciente, ¿cierto? Mire que tiene una herida en la cual fue necesaria sutura, cualquiera que haya sido la causa, un trauma, un accidente, una cortada, un golpe, etcétera, puede haber provocado que esa herida en el proceso cicatrizal pues tiene esa infección, terminando a que se provocara una celulitis preseptal, que como les decía ahorita, pues se ve más drástica, pero la verdad es menos grave, siempre y cuando no vaya o haga el curso hacia atrás. ¿Cuánto puede generar o en cuánto tiempo puede pasar de esto a una poseptal? Entre 48 a 72 horas. ¿Sí? O sea que un paciente puede, en cuestión de días, pasar de una preseptal a poseptal. ¿En qué caso se puede dar eso? Pues un mal manejo en esta, ¿sí? Que nunca lo manejen, porque eso puede pasar, o que el tratamiento que se le dé no sea el adecuado, ¿cierto? Eso puede llevar a que el paciente termine en una celulitis orbitaria o poseptal, pues que, como les decía ahora, es un poquito más grave. Profesor, ¿puede producir hospitalización? La poseptal, sí. La preseptal, no. ¿Por qué la poseptal sí? Ya hablábamos hace 8 días, igual ahorita lo vamos a mencionar, porque esa requiere intravenoso los medicamentos. O sea, es muy marcado, el enrojecimiento es muy marcado, el dolor a la palpación es muy alta, o sea, el paciente no soporta ni siquiera que uno le toque con un solo dedo esa zona porque genera mucho dolor. Ah, bueno, y otra cosa súper importante, es unilateral, ¿cierto? Porque pues realmente tendría que ver por ahí 1 en 1000 millones que infortunadamente tenga una celulitis en los 2 ojos, ¿cierto? Es muy complejo, ¿cierto? Porque cada órbita es completamente separada de la otra, en esa parte sí. Entonces es muy difícil que haya ese proceso infeccioso en los 2 ojos. Entonces por eso aquí este ojo se ve completamente sano y tranquilo, mientras acá se ve una inflamación, un enrojecimiento, una tumefacción, que como les decía ahora, incluso aunque no se puede pues, medir ahí, aparentemente uno ya se imagina que hay dolor, ¿cierto? Y otro caso importante, que por eso se pone esa imagen siempre ahí, es porque suele ser mucho, pero mucho más común la celulitis preseptal en los niños. ¿Sí? Es mucho más común la preseptal en los niños que en los adultos. En cambio en los adultos es más común la poseptal. ¿Por qué es más común la preseptal en los niños? Pues por varias razones. Primero, por la inmadurez de toda su estructura anatómica, que como hay un proceso de desarrollo, pues hay mucha debilidad a nivel estructural, lo que puede hacer que fácilmente se infecte. Segundo, el sistema inmunológico. Pues acuérdense que los niños están adquiriendo su proceso inmunológico, ya sea por adquisición o ya sea por infección, que hace que se vuelva mucho más fuerte su sistema inmune. Y tercero, pues porque pueden ser más propensos a esos accidentes que hablamos ahora, a esos golpes, a esos traumatismos, ¿cierto? Lo mismo, puede empezar inicialmente así, un ojo más chiquito, inflamado. Ojo, suele confundirse mucho, y eso pasa demasiado, que lo confunden con conjuntivitis, ¿cierto? Porque el niño empieza con la molestia, el ojito rojo, se le empieza a ver así entrecerrado, con lagrimeo, porque acuérdense que la epífora siempre va a estar presente en todas las alteraciones visuales y oculares, porque la lágrima es el medio de defensa que tiene el ojo. Entonces, sea lo que sea que esté atacando mi ojo, siempre se va a mandar más lágrimas. Entonces, lo primero que va a pasar siempre es una infección, blefaritis, conjuntivitis, esteritis, epiesteritis o celulitis, siempre va a ser la epífora. Entonces, cuando lo ven así, lo primero, no, eso es una infección, y lo pueden manejar como si fuera una conjuntivitis, y no necesariamente ser el manejo adecuado, y ahí puede ser complicado, ¿cierto? Además, porque cuando veamos conjuntivitis, en la conjuntivitis sí es casi que, yo no me atrevería a decir que absolutamente imposible, pero es muy poco probable que yo tenga una conjuntivitis infecciosa en un ojo y en el otro no, ¿cierto?
las conjuntivitis siempre son bilaterales. Uno, por contaminación, porque los niños o los adultos incluso nos tocamos acá y luego nos tocamos los ojos, ¿cierto? Y dos, pues porque sí es un cuadro que normalmente es de carácter sistémico, porque hay baja defensa, entonces afectan los dos ojos. Entonces, si yo tengo esto, pues es muy difícil que yo le diga a un paciente, así me mande la foto y me diga, mire, ¿qué puede tener un niño? Que yo le diga, no, eso puede ser una conjuntivitis. Yo veo esto y lo primero que piense hasta que se demuestre lo contrario es que es una celulitis, ¿cierto? Y ya, pues si está así, todavía mucho mejor. Ya más fácil de identificar por la inflamación, por la tumefaction que hay en esa parte. Este es el tratamiento, pero ya les voy a decir desde la optometría que se hace. Este es el tratamiento convencional, protocolario, que desde la oftalmología se supone, se maneja para las celulitis preceptales. Pues evidentemente, si la causa es bacteriana, que en su gran mayoría es de ese origen bacteriano, porque difícilmente es viral, amoxicilina oral, es decir, un antibiótico oral, cada 6 horas. Otro, que es intramuscular, es la penicilina o la famosa penicilina que todos conocemos, que en algún momento le han aplicado a todos acá, salvo pues si son alérgicos, cuando han tenido cuadros infecciosos, porque acuérdense que la penicilina pues, es el antibiótico de amplio espectro, uno de los más fuertes y tal vez primera generación que existe. De 2,4 a 4,8 miligramos en dosis intramuscular, y la flucloxacilina, que es otro antibiótico, cada 6 horas. Entonces, como ustedes ven ahí, pues el ataque es muy fuerte porque lo que se pretende es que no llegue a terminar en una celulitis poseptal. Señor. ¿Y si es alérgico a los AINES? Bueno, aquí no hay ningún AINES, aquí todos son antibióticos, ¿cierto? O sea, ahí no hay tratamiento todavía antiinflamatorio que se pueda aplicar. Hay pacientes que pueden llegar a ser alérgicos a los antiinflamatorios, tanto a los AINES como a los esteroideos. Más fácil a los AINES que a los esteroideos. Pero pues vamos a ver que cuando hay un cuadro infeccioso, así sea de origen infeccioso, pero es inflamatorio, hay que acompañar esos medicamentos de un antiinflamatorio. Entonces ahí sí se recurriría al tema de los AINES. Si el paciente es alérgico a los AINES, pues lo más indicado ahí en esos casos es, uno, de carácter tópico externo, es decir, a nivel cutáneo, aplicarlo en cremas o en gel, y dos, medidas de calor local que son muy útiles para esos procesos de desinflamar de manera rápida y natural, es decir, para no recurrir a los antiinflamatorios tópicos. Pero bueno, vamos a hablar entonces desde la optometría. Yo identifiqué que mi paciente tiene un cuadro de celulitis preceptal, me llega a consulta, pues ustedes tienen dos caminos y los dos son absolutamente válidos. Uno, remitir bajo el precepto de que quieren evitar que termine siendo una celulitis, ¿cierto? Orbitaria o poseptal. Ahí hay que contar con varias cosas, que si ustedes lo remiten hay que mirar la posibilidad de que el paciente tenga acceso al servicio oportuno por o la EPS o particular. Recuerden que ustedes saben que la oftalmología y la optometría, que las dos tienen ese mismo, entre comillas, privilegio o lujo de ser profesionales de la salud que no están en los servicios de urgencia. Entonces, conseguir un optómetra, bueno, tal vez un optómetra es más fácil, un oftalmólogo de urgencia es más complicado porque casi todos son por consulta externa, consulta particular, y si es, por ejemplo, un fin de semana o si es en la noche, pues es muy complicado, ¿cierto? Porque todos sabemos que los horarios de atención de los servicios visuales y oculares son en horarios de oficina. Entonces, ahí hay que contar con eso. La otra alternativa, pues, es manejarlos ustedes, ¿cierto? Que, vuelvo y lo repito, no quiero con esto tampoco alimentar las irresponsabilidades, porque uno ve que hay muchas irresponsabilidades que se cometen a diario, pero la verdad, para serles sincero, las celulitis preceptal son de muy buena resolución, de muy buen manejo, porque no todos los pacientes, la verdad son muy poquitos el porcentaje de pacientes que terminan generando celulitis preceptal, ¿cierto? Entonces lo pueden manejar con la tranquilidad de que eso no va a pasar. ¿Cómo? Uno, con antibiótico tópico. Yo no me voy a detener mucho acá en ese tema, pues porque ustedes apenas lo van a ver cuando lo vean más adelante el fármaco. Igual nosotros vamos a hacer por ahí un recuento de fármaco, pero sí les voy a mostrar algo aquí que es muy importante.
Resulta que los antibióticos vienen por generaciones, ¿cierto? La primera generación son esos antibióticos que vienen de la, incluso, época de la penicilina, que ustedes saben que es uno de los primeros medicamentos de los que se tiene registro en la historia de la medicina universal, pero desde el punto de vista ocular o tópico, básicamente existen dos, o que sean inhibidores de síntesis de proteínas o que sean bactericidas. ¿Qué quiere decir eso? Pues ambos lo que apuntan es a inactivar bactericidas e inhibidores de síntesis de proteínas. Ambos lo que buscan es inactivar el microorganismo, en este caso las bacterias. Entonces, los de primera generación son aquellos que son o la neomicina o la polimicina, la bacitracina, la terramicina y la gentamicina, que tal vez ustedes lo han escuchado muchos, que son antibióticos que tienen unas características. ¿Qué características tienen esos antibióticos? Que estos antibióticos son selectivos a o gran positivos unos o gran negativos otros. ¿Qué quiere decir eso? Gran positivos o gran negativos es la disposición en la que están esas proteínas en la pared citoplasmática de la bacteria. Lo que hace es que si yo estoy utilizando un gran positivo en una bacteria que es gran negativo, no le va a hacer nada, ¿cierto? Y viceversa, si estoy utilizando un antibiótico gran negativo en una bacteria que es gran positiva, pues tampoco va a hacer nada. Entonces, para yo poder saber cuál es, pues me tocaría hacer un cultivo, ¿cierto? Hacerle una toma, una impresión, mandar eso al laboratorio y que el laboratorio me diga, mire, fulanito, el antibiótico que más le funciona en este caso va a ser este, utilice, ¿cierto? Pero pues de ahí ha pasado mucho tiempo, de aquí a que yo le tome la impresión, que el laboratorio me mande la respuesta, pues ya el paciente puede o haberse complicado o haberse solucionado solito, ¿cierto? Están los de segunda generación que algunos los mandan de transición, que son el grupo de las sulfas y el grupo de las tetraciclinas, que estos, las sulfasetamidas o las sulfas y las tetraciclinas. Eso primero que ahí abajo venía. ¿Cuál? Abajo venía. Bactericidas. Estas sulfas y estas tetraciclinas son los de segunda, algunos los llaman de transición, ¿sí? Que esos tienen un inconveniente grande. Estos son muy tóxicos. Estos no se consiguen, hoy por hoy no se consiguen de oculares, ya no se consiguen. En algún momento la tetraciclina estaba, pero ya no. Están unos que aparecen aquí, que no son necesariamente del grupo de transición, que son los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos, dentro de ellos, el principal, y lo voy a colocar aquí como asterisco, está la tobramicina. Resulta, niños, que la tobramicina se constituye para nosotros en el fármaco de primera elección cuando yo tengo que hacer uso de un antibiótico. ¿Por qué? Porque la tobramicina tiene una característica fundamental. Primero, es de amplio espectro. ¿Qué quiere decir eso? Que es tanto para gran negativos como para gran positivos, es decir, le ataca a los dos. Y segundo, tal vez lo más importante, es uno de los más seguros, ¿cierto? Esa seguridad, ¿en qué se ve traducida? En que yo lo puedo utilizar
con tranquilidad en pacientes incluso pediátricos, ¿cierto? Porque no me genera efectos secundarios, efectos adversos, ni tampoco me genera tanta posibilidad de que se genere resistencia. Resulta que los microorganismos, pues como son seres vivos, tienen la posibilidad de generar mecanismos de defensa, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es tan malo o tan poco recomendado utilizar de manera inadecuada los antibióticos? Ustedes han dicho, si se va a tomar un antibiótico, ya sea en pasta o en gota, aplíqueselo durante el tiempo del tratamiento. Porque si usted se lo aplica, por decir algo, son 7 días, y usted lo aplica solamente 2 días porque al tercero ya se sintió bien, claro, puede que este le haya hecho efecto, pero resulta que el microorganismo empieza a generar resistencia para ese fármaco. Entonces, cuando a usted ya le vuelva a dar otra infección y usted vuelve a utilizar el antibiótico, ya no le va a hacer tanto efecto. ¿Por qué? Porque la bacteria ya tiene sus defensas para eso. Porque la bacteria, así como ustedes, también genera su medio de defensa. Y hay una cosa muy importante que ustedes tienen que saber con respecto a las bacterias, principalmente a las bacterias, y es el ciclo de vida. Las bacterias tienen un ciclo de vida de 0 a 15 días. Cuando hay la infección, tienen su punto cúspide, que es más o menos a los 7 días, y tienen ya su tiempo de declive, que es a los 15 días. Este punto cúspide, que es a los 15 días, ¿es cuál? Es donde se producen las exotoxinas. ¿Qué es esto? La secreción mucopurulenta, es decir, acá donde ellas están en su etapa, como en su vida productiva más activa, aquí es donde se produce la mucopurulencia, la secreción verdosa, amarillenta, producto de esto. Ya después del 7º día en adelante, ese ciclo de vida de la bacteria empieza a decaer, al punto de que a los 15 días muere. Por ello yo les decía hace como 15 días tal vez también, que si yo tengo un cuadro infeccioso por bacteria y no hago nada, solito se puede curar a los 15 días porque mi sistema inmunológico lo combate y además las bacterias se mueren, ¿cierto? Pero cuando yo utilizo un antibiótico, uno generalmente, dependientemente del antibiótico, uno lo recomienda por 15 días, ¿cierto? Para que me tenga cubierto todo el tiempo. Si yo lo uso solamente por 7 días, ¿qué pasa? Que el fármaco me puede activar, pero acá puede otra vez a empezar el ciclo y otra vez la infección a presentarse o a reinfectarse, lo que debe pasar. Entonces, pues es muy importante que se cumpla el tiempo. Entonces, en ese orden de ideas, la tobramicina es muy efectiva, no me genera ese efecto de resistencia, no me genera efectos secundarios y puede ayudar mucho. Y para terminar, en estos antibióticos están los de tercera generación, que son los, no sé si ustedes las han escuchado, que de hecho son los últimos que hay a nivel de antibióticos, que son las fluoroquinolonas. Las fluoroquinolonas son los antibióticos de última generación y en ellos encontramos la levofloxacina, la moxifloxacina, la gatifloxacina y la, en asterisco, ciprofloxacina. Todos estos antibióticos afectan el ADN de los microorganismos y son de amplio espectro. Es decir, son lo mejor que hay en materia de infecciones bacterianas. Pero esos antibióticos son muy buenos, son excelentes, son maravillosos, pero no se deben usar de manera inadecuada. ¿Por qué? Porque esto es lo máximo que existe. De aquí para allá, por lo menos a hoy, no hay más. Es decir, no hay otro antibiótico diferente. Entonces, si yo en una simple conjuntivitis uso lo máximo que hay, pues ya estoy a ese paciente afectándolo, porque ya más adelante, si a él le da un cuadro más severo, ya sus microorganismos tienen esa información, ¿cierto? Entonces, por eso lo primero, o lo ideal es siempre uno arrancar con lo más suave, ¿sí?
y ya si el caso es muy severo o ya es muy repetitivo, es muy complejo, arrancar con eso. Pero desde ese punto de vista teníamos una amiga muy útil, que es la ciprofloxacina de la fluoroquinolonas. La ciprofloxacina es un antibiótico que yo recomiendo mucho y yo uso mucho en procesos infecciosos un poquito severos como úlceras corneales por infección bacteriana, o en algunos casos incluso cuando uno ve que hay un riesgo de una celulitis poseptal, porque ahí ya no me importa tanto que el paciente genere resistencia o no. Ahí lo que me preocupa es que el paciente no me va a morir, ¿cierto? Porque ya sabemos que una celulitis poseptal pues puede provocar la muerte del paciente. Entonces, yo manejo esto, generalmente los antibióticos, dependiendo de los antibióticos, se manejan, dependiendo también del caso clínico, en periodos de... No, miren. Usted me lo cambió ahí porque yo viví. No, bueno, Usted me lo cambia. los míos son de otra marca. No, pero estos tableros yo no creo que tienen que... Sí, chupan tinta de La tinta cantita. Con rojo. Sí. Creo que con rojo, ¿eh? Antigua. Pero Eso ya me pareció bueno. Bueno, aprovechemos este un ratito. Entonces, niños, los antibióticos normalmente se manejan de acuerdo al caso clínico. Puede ser cada 2, cada 4, cada 6, incluso cada 8, ¿cierto? ¿Por cuántos? Periodos no menores a 13, 15 días. ¿Por qué? Por lo que les pintaba el ciclo de vida. O sea, debe ser menos. Que yo puedo ir en los primeros días, por ejemplo, yo decirle al paciente, mire, el primero, el segundo y el tercer día, aplíquelo cada 2 horas. Una carga full para que le ayude. Y ya después del tercer día le digo, aplíquelo cada 4 o cada 6 horas durante esos mismos 15 días, también lo puedo hacer. No se depende de los signos o los síntomas que tenga el paciente. Y de la infección, claro, y de la infección que haya. Pues porque si ya una infección está muy, muy fuerte, ya incluso yo veo que la cámara anterior está comprometida y todo, pues uno ya ataca más, ¿cierto? Ahora, esto se debe acompañar, en lo posible, de un antiinflamatorio, ¿cierto? En ese orden de ideas, pues la primera elección siempre va a ser, ¿qué? Un AINE, ¿cierto? Por lo que hablábamos en estos días. El esteroide me baja las defensas. Entonces yo no puedo utilizar un esteroide que me baje las defensas para que el cuadro clínico se me empeore. Pero, contradictoriamente, el esteroide me actúa más rápido y me puede dar mejores resultados, ¿cierto? Entonces, yo puedo también como segunda opción hacer uso de un esteroide siempre y cuando la córnea de ese paciente no esté comprometida. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos qué puede pasar si la córnea está comprometida, con el caso clínico que les conté, que se puede perforar, incluso salir el lente cristalino en el paciente. ¿Y cómo me doy cuenta yo que la córnea no está comprometida? Pues le hago una tinción, ¿cierto? Con fluoresceína le aplico, miro con el azul de cobalto, o azul cobalto, y miro, y si no hay tinción, no me tiñe, no me florece la córnea, yo sé que la córnea no está comprometida, entonces puedo utilizar un esteroide porque ahí no me va a pasar en 15 días nada, ni me va a subir la presión, ni me va a generar ningún efecto secundario, y por el contrario, me va a ayudar a desinflamar ¿qué? Pues el cuadro que tenemos. Pero si no, está el AINES como primera elección, y acuérdense que el AINES tenemos varios, recuerda que hablamos que existe el diclofenaco, el nepofenaco, el bromfenaco, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y tercero, medidas de calor local. El calor local es muy útil. Cuando hablamos de calor local es los famosos pañitos ancestrales, pero funcionan, pañitos o compresas de agua tibia o caliente. Acuérdense que el calor dilata, ¿cierto? Cuando uno aplica calor en la piel, se dilatan los poros. Esa dilatación, ¿qué va a provocar? Pues que ceda la inflamación porque disminuye el edema y mejora las condiciones, ¿cierto? Entonces, pañitos de agua caliente pueden ayudar mucho en ese proceso como coayudante, valga la aclaración, porque no es el único manejo. ¿Listo? ¿Vamos todos? Y manéjenlo sin problemas, sin cuidado, no ahí no va a pasar nada y va a irle haciendo un monitoreo. Usted le puede decir al paciente, tráigame al niño mañana o tráigame los 2 días, yo lo voy evaluando, vamos viendo cómo va avanzando y eso va a ir solucionándose fácilmente.
¿Listo? Ojo, también es muy importante identificar la causa, porque si la causa no se ayuda, pues también va a ser muy complejo, porque por ejemplo, si es una cortada y no le han hecho nada a la cortada, pues ¿para qué se va a matar usted aplicándole goticas cuando realmente lo que toca hacer primero es la curación de ese tejido, la sutura si es necesario, etc.? ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? ¿Preguntas, dudas? Y la segunda es la celulitis orbitaria. Miren muchachos, aquí el nombre es muy importante, aquí la denominación es muy importante para que no van a caer en errores de confusión, ¿cierto? Si yo hablo de celulitis orbitaria, por defecto estoy diciendo que es una celulitis posectal, ¿cierto? Porque la celulitis orbitaria tiene como definición que afecta toda la órbita, ¿cierto? Entonces, una celulitis orbitaria no es lo mismo que una celulitis preseptal, ¿cierto? Entonces, si ustedes en algún momento, quiz, examen, taller, consulta, caso clínico, lo que sea, ven esas dos palabras, son diferentes: celulitis preseptal y celulitis orbitaria. Y la celulitis orbitaria también es conocida como celulitis posectal, ¿sí? Estas celulitis, como lo dice ahí, obviamente también es un proceso infeccioso, pero es de riesgo vital. Está afectado detrás del septum. ¿Qué puede haber pasado? Dos cosas pueden pasar. Uno, que puede ser una celulitis preseptal que avanzó, sí, pero un paciente puede tener una celulitis posectal o una celulitis orbitaria sin nunca haber tenido una celulitis preseptal. ¿Estamos todos? ¿Por qué? Pues porque puede tener una infección interna que por conexión hizo contacto y generó de una la celulitis posectal sin que haya tenido nunca una preseptal. Entonces, para que de pronto no van a pensar también que siempre tiene que haber habido de base primero una preseptal. No. Yo puedo tener un paciente que me desarrolle un cuadro orbitario sin haber tenido un cuadro preseptal previo. ¿Listo? Ahora, este también, como en el anterior, es más habitual en los niños, pero la verdad, este sí puede ocurrir a cualquier edad, es decir, tanto en adultos como en menores se puede presentar y es muy común en cualquier tipo de paciente. Aquí no discrimina hombre o mujer, ¿sí? Aquí se puede afectar a cualquiera de los dos géneros. Los microorganismos más, digamos, identificados, que son los causantes, pues son de origen bacteriano, que están acá: el Streptococcus pneumoniae, el Piógenes, el Haemophilus influenza, que son bacterias que a veces incluso están en la microbiota del globo ocular. Microbiota, antes flora, ¿cierto? Ustedes han escuchado la palabra flora intestinal, flora ocular. Lo que pasa es que esa flora se utilizaba antes como para definir, cuando uno hablaba de que era normal una presencia como de una colonia de microorganismos en un tejido específico. Ah, que es que la flora del ojo, ahí van bacterias y hongos. La palabra flora, pues obviamente viene de su nombre vegetal, de las flores, ¿sí? Y eso pues ya está reevaluado y ya el término correcto es microbiota. Microbiota es como la definición que se le da a ese pequeño mundo o a ese micromundo de microorganismos que tenemos en cualquier tejido, ¿cierto? Si, como yo les decía también en estos días, si tuviéramos oportunidad hoy acá de yo coger un Frotix, irlo a hacer el cultivo a todos en el ojo, ir a hacer el cultivo, vamos a encontrar cualquier cantidad de microorganismos ahí, cualquier. No nos infectamos, ¿por qué? Pues por nuestro sistema inmunológico, ¿cierto? El sistema inmunológico nos protege y nos cuida de ese proceso. Entonces, estos son muy comunes en esa microbiota, pero que cuando hay un cuadro infeccioso aprovechan y atacan. ¿Listo? Una pregunta, ¿eso también es Unilateral. ¿Entonces eso genera dolor? Sí, pero menos. Es decir, como yo les decía ahora, incluso es menos agresivo cuando uno lo ve. O sea, uno lo ve y no se preocupa tanto como el anterior, que sería más drástico, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, entonces, esta, pues yo les decía, no necesariamente tiene que haber pasado una preseptal. Yo puedo desarrollar una poseptal desde una sinusitis.
por conexión inmediatamente me afecta de entrada el septum posterior al septum y provocar esa infección de una vez. Y ahí, evidentemente, el paciente cursar con todo lo que cursa la posectaria, ¿cierto? Y vamos a ver un poquito signos y síntomas. También puede ser de una diseminación como una acrocistitis, infecciones mediofaciales, es decir, a nivel de la cara, dentales, como les decía ahora, el tema de, del nervio del diente, ¿cierto? O una infección hematógena, una diseminación hematógena, pues es como lo que popularmente nosotros conocemos que dicen por ahí, una infección en la sangre, ¿cierto? ¿Qué se parece que es una infección en la sangre? Pues básicamente es una sangre que viaja por el torrente sanguíneo, perdón, una infección que viaja por el torrente sanguíneo. Y postraumática, mire, 72 horas, como muy parecido como hablábamos ahora con respecto a la evolución de una con respecto a la otra. En un trauma también, si hay un paciente que ocurre un trauma cerca de la órbita de los párpados y no tiene manejo y empieza a presentar cambios significativos entre las primeras 72 horas, es porque muy probable ya está haciendo una celulitis orbital, ¿cierto? Y también en algunas infecciones, de hecho, aunque aquí lo tengo de último, de hecho, una de las principales causas de las que se tienen registro de las celulitis posectales o de la celulitis orbitaria son después de cirugías, ¿cierto? A pacientes que en una cirugía, ya sea a nivel intraquirófano, adquiere de pronto la infección, que es muy común eso, por ejemplo, en las cirugías de catarata y todo, que se deben endostarmitis, o que en el proceso de recuperación de la misma cirugía, pues genere la infección, ¿cierto? Un paciente que se haga una cirugía, por ejemplo, de blefaroplastia, levantamiento de párpados, y a raíz de su cicatriz generó una infección y provocó esta condición. O que se hizo una dacrocistogenotomía, que es abrir el canal lagrimal porque está tapado, entonces a nivel de la nariz se reconstruye y se infecta. Entonces hay muchas cosas que pueden provocar que el paciente termine con una infección secundaria a una cirugía, ¿cierto? Y eso es muy común que se presente en esos casos. Entonces mire que aunque tiene una apariencia pues no es tan agresiva como la veíamos en la anterior, que se veía más tumefaciente, se veía más inflamado, se veía más rojo, eventualmente se puede ver la inflamación, en algunos casos incluso no se puede notar tanto, como les decía Antica, puede incluso no doler tanto porque la inflamación está en la parte posterior. A veces el dolor se siente más, es con los movimientos oculares. Cuando el paciente dice que intenta mover y cuando hace los movimientos del ojo, siente el dolor un poco más marcado, porque claro, como la inflamación está atrás, pues hace contacto con la grasa orbitaria. Acá, aunque hay edema periorbitario, aunque aparentemente acá hay secreción, pues no se notan muchos más cambios o no tan marcados. Se ve inflamado los dos, evidentemente pues tiene que manifestarse algo por fuera, porque de lo contrario, pues no tendríamos cómo darnos cuenta que un paciente tiene una condición de estas infecciosas. Entonces, dentro de los signos característicos está eso, el edema pectoral que vimos en las dos fotos, que coincidencialmente ambos eran niños, el edema periorbitario, pues, o el edema pectoral, que básicamente es el engrosamiento del párpado con el enrojecimiento no tan intenso, pero puede presentarse, dolor y calor, pues, como todos los procesos inflamatorios de todo lo que se desarrolla en la cascada araquidónica. Proptosis suele ser lateral y mirando hacia abajo, ¿cierto? ¿Por qué lateral y mirando hacia abajo? Porque acuérdense que la gran cantidad de grasa que hay en la parte posterior está arriba, ¿cierto?, del globo ocular. Pero si me inflama, lo más probable que ocurra es que me deprima un poquito el globo ocular o que me haga que ver que cuando mira hacia abajo se moleste un poquito más. Y pues claro, puede haber difusión del nervio óptico, ¿por qué? Pues porque está atrás en contacto con esa grasa que estamos hablando. Tratamiento, como hablábamos ahorita, ingreso hospitalario. A ese paciente lo tienen que estar monitoreando todo el tiempo, se le pone full antibiótico a nivel intravenoso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se necesita romper la barrera hematorretiniana. No sirve para nada yo aplicar una gotica, un antibiótico acá, porque no va a llegar a la zona donde está. Porque mi ojo está completamente sellado y permeado para que nada de lo que yo aplique acá entre, ¿cierto? Entonces no tiene sentido que yo le empiece a aplicar antibiótico tópico porque no va a haber la solución. Entonces toca a nivel sanguíneo para que llegue fácilmente a él.
Aquí está pues la ceftazidima, que es un antibiótico intramuscular, y por acá también vamos a ver la vancomicina, que es endovenosa. En caso tal vez que sea alérgico a la penicilina, hay muchos pacientes, no sé si a ustedes les ha pasado, pero creo que cada que les van a aplicar la penicilina, si hay un momento en hambre, les preguntan si son alérgicos o no, o le tienen que hacer la prueba. La prueba es sacar un poquito de sangre y en esa sangre aplicar el antibiótico y ver qué reacción hace. Por eso es una bolita así con el marcador. Se deja monitorear el nervio óptico cada 4 horas mediante los reflejos pupilares. En segundo, ¿verdad? Cuando hablamos en segundo, ¿se acuerdan la importancia de los reflejos pupilares? Porque eso también nos dice mucho de la vía neurológica y nos va a hablar pues, de qué cambios se pueden llegar a presentar, ¿cierto? Incluso tomar la agudeza visual de manera constante, los colores. Recuerden que todo esto hace parte de la función visual, que puede ayudar a detectar a tiempo si hay cambios en el nervio óptico. Un TAC de órbita pues va a ayudar a ver dentro de esa imagen diagnóstica cómo está la inflamación en la parte anterior, y si definitivamente con ese manejo el paciente no soluciona, pues la cirugía. Es decir, hay que abrir, sacar la mayor cantidad de carga infecciosa, porque vuelvo a repito, la idea es que no se nos vaya hacia el cerebro. O sea que ahí perdería lo. ¿Qué? Ahí perdería lo. Cuando hay inflamación interna, sí, no. Si el ojo por dentro se afecta, que es una endoftalmitis, podría que sí. Pero la verdad es que ahí el menor riesgo ya es el ojo, como tal, porque si ya alcanza a pasar por el agujero óptico, que es la abertura que tiene la órbita, y llegar ahí al quiasma, pues ya ahí se nos afecta el cerebro y pues ya una meningitis. Difícilmente un paciente salga de eso. ¿Cómo? O sea, en días o en horas se puede pasar a uno con una infección cerebral. Sí, eso es en horas. Con un paciente, por eso ahí el riesgo es vital. Al paciente lo tiene que manejar porque en cuestión de horas puede pasar una orbitaria a hacer una meningitis. Entonces ahí toca estar monitoreando mucho. Por eso toca estar mirando lo del nervio óptico, porque el nervio óptico es el que nos dice si ya el compromiso hacia el cerebro se está dando. Muy bien. Y el último grupo de las enfermedades orbitarias son aquellas que hacen referencia a las de inflamatorias, pero de un origen no infeccioso o de un origen desconocido. Que de hecho, creo que no se acuerdan ustedes, hace 8 días yo les comentaba que existen las No mames. vean, pero mira que es que no es por falta de marcador. Boté todo eso, lo di compro, sí, yo metí como las tres. Las I, O, I. Enfermedades inflamatorias, orbitarias, idiopáticas, que son las que vamos a ver ahí, y son varias. ¿Listo? Entonces, las enfermedades inflamatorias, orbitarias, idiopáticas, EI o I, son enfermedades de carácter autoinmune que se pueden presentar en cualquier momento de la vida sin una causa aparente. Es decir, el paciente puede estar bien hoy, mañana se levanta con una inflamación marcada en los párpados y con afectación y con signos y con síntomas de un momento a otro, ¿sí? Que incluso le estudian mientras están en consultas, en exámenes y pasan 8 días, 15 días y a los 15 días está otra vez bien, normal, sin que le hayan hecho incluso nada. Esta enfermedad inflamatoria idiopática también se conoce como pseudotumor, ¿cierto? ¿Por qué pseudotumor? Porque evidentemente es una condición que parece, pero no lo es, ¿cierto? Se comporta como si fuera un tumor, se comporta con las mismas características clínicas del signos, a la vista se ve con inflamación muy marcada, el paciente empieza a presentar cambios, empieza a ver cómo va creciendo esa inflamación sin que haya nada más, porque a veces ni siquiera dolor. Entonces así se comportan los tumores, ¿cierto? Pero la ventaja es que al no serlo, pues no es maligno, ¿cierto? Por eso no son neoplásicas, es decir, no generan nuevo tejido, tampoco son infecciosas, pero ocupan el espacio. Es decir, simplemente se empieza a inflamar ese tejido ahí y empieza a ocupar un espacio. Y si ocupa un espacio pasa lo que pasaba en los anteriores cuadros. Hay proptosis, hay luftalmos, hay retracción palpebral,
el ojo puede caer, distrofia, muchas cosas pueden pasar, pero no es de origen infeccioso ni de origen maligno. ¿Listo? ¿Qué más podemos presentar como características? Aquí sí es muy poco probable que un niño se vea afectado por una enfermedad inflamatoria orbitaria idiopática, porque normalmente esto afecta a pacientes por encima de los 30 años. Es decir, entre los 30 y los 60 es muy común que pueda presentar alguna de estas manifestaciones. No sé si yo les comentaba, pero bueno. Aquí de hecho en la universidad, en el programa hemos tenido ya como, creo que con el último caso de estudiantes de ortopedia, ¿no? Con el último caso como 3 niñas, curiosamente las 3 eran mujeres, que desarrollaron un cuadro de estos, o sea, con todas las características que vamos a ver. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es muy común. Es muy probable que ustedes puedan presentar eso en un paciente y lo puedan ver. ¿Qué tiene? Todo lo que tienen las demás. Tumefacción, enrojecimiento, dolor agudo, aunque ese no siempre se presenta, y unilateral, ese sí, siempre. Y eso es un factor diferencial, porque ese nos va a ayudar a diferenciar, por ejemplo, de la tiroides, ¿cierto? Porque si la tiroides sí necesariamente es bilateral, en este, como es unilateral, pues no va a pasar mayores cosas. ¿Qué características presenta? Proptosis, ya vimos, y oftalmoplegia. Oftalmoplegia, ojo, es diferente a oftalmopatía tiroidea. Oftalmoplegia puede estar presente en todas las patologías que hemos visto. Y oftalmoplegia, para traducirlo de una forma fácil y sencilla, es el ojo quieto, o el ojo parado, o el ojo estático. Básicamente es ¿por qué? Porque la inflamación comprime el músculo y lo restringe. Entonces el ojo, en la zona donde está afectada, no hace su movimiento, ¿cierto? Y cuando lo intenta hacer puede generar dolor, porque el músculo, como es una inflamación que está en la parte de atrás, está comprimiendo el músculo. Entonces el músculo no hace su acción, entonces el ojo no puede contraerse, no puede relajarse el músculo extraocular, entonces el ojo se queda quieto, pléjico. ¿Sí? ¿Cuál sería lo ideal? Bueno, puede provocar disfunción del nervio óptico, sí, aunque esta evidentemente es transitoria. Mientras está el proceso, ya después de que el proceso se desinflame, el ojo vuelve a ver normal. ¿Cuál sería el tratamiento ideal? Una biopsia, ¿sí? ¿Por qué? Porque como se parece a un tumor, pues de todas maneras hay que descartar que no sea un tumor, ¿cierto? Entonces hay que hacer la biopsia, pues obviamente la muestra toma de tejido para llevarlo al laboratorio a patología, identificar si tiene células malignas o células cancerígenas que puedan hablar de un tumor maligno. ¿Cuál sería el manejo? Ideal, corticoides sistémicos, que en el 50 al 75%, es decir, en la mayoría de los casos, se resuelve. Y en algunos incluso toca con radioterapia, tal cual como se haría en un tumor maligno, es decir, radioterapia para con radiación poderlo ir disminuyendo. Entonces aquí vemos un caso muy parecido a las anteriores, tiene lo mismo, mire, tiene el edema orbitario, tiene el edema periorbitario, tiene el enrojecimiento, tiene el calor en esa zona, pues obviamente pues, no es una foto, pero el calor en esa zona, puede tener dolor, puede tener inyección conjuntival, ¿cierto? Inyección ciliar, dependiendo de la zona que esté afectada, y muy importante, la restricción del movimiento ocular. Entonces, ¿qué se puede quejar ahí el paciente como dato importante? De diplopia, ¿cierto? Cuando el paciente haga la excursión y el ojo no se mueva, pues para la zona donde el ojo no se mueva va a generar visión doble, ¿cierto? Entonces, ahí es un dato importante a tener en cuenta y a considerar para ese paciente. Entonces, vamos a ver dentro del grupo de esas enfermedades idiopáticas, aparte del pseudotumor, cuáles más tenemos. Y dentro de ellas, la primera es la dacryoadenitis aguda, ¿sí? Que como su nombre lo dice, dacrio, lágrima, adenitis, glándula, entonces inflamación, porque todos sabemos que adeno es el término que nos habla o nos referencia a una glándula, ¿cierto? Cada que hablamos del término adeno, adenopatía es una condición de una glándula, adenitis, estamos hablando de inflamación, y dacrio, pues lágrima, entonces inflamación de la glándula lagrimal principal aguda, y aguda es de aparición de repente, rápida,
¿sí? De un momento a otro se presenta y genera esas condiciones. ¿Qué características tiene la dactiloadenitis aguda? ¿Qué ocurre aproximadamente en el 25% de los pacientes con EI o I? O sea, de todo el caso de los pacientes que pueden presentar EI o I, el 25%, o sea, la cuarta parte, sufren es dactiloadenitis aguda. Es aislada, vuelvo y lo repito, eso aparece de la nada, es de inicio agudo, empieza el paciente a presentar como molestias en esa región, edema, sabemos, proptosis en forma de S. Ahora vamos a mostrar una foto que es lo característico para hablar de esta. Tumefacción en la región de la fosa. Todos sabemos que en el arco ciliar, en la parte inferior, está la fosa lagrimal o la fosita lagrimal, que es el espacio orbitario donde la glándula lagrimal se aloja, ¿cierto? Tumefacción en la región de la fosa, inyección en la porción palpebral, es decir, en esa parte del párpado se ve el enrojecimiento y secreción lagrimal reducida. Es decir, el Schirmer afectadísimo en ese ojo porque el componente acuoso se ve afectado. Entonces miren, esto es lo de la característica en S. Ustedes ven acá, se forma una especie de S porque como la glándula está acá, al inflamarse va generando este pliegue que cuando uno lo ve en la exploración clínica, no sé si ya lo ven bien, pero acá se ve como una forma de S. ¿Sí lo notan? Sí. Esta forma de S que toma es muy característico cuando la glándula lagrimal está inflamada, ¿cierto? Y ojo, puede ser irrelevante, pero la verdad esos pequeños detalles son los que hacen la clave para los diagnósticos diferenciales. Entonces evidentemente si yo tengo algo que me ocupa espacio y está aumentado acá, pues va a provocar que el ojo se vea más deprimido, que se vea más pequeño, con todo lo que nosotros empezamos a notar ahí. Es una de las pocas que no genera pílora. Probablemente sí, porque como entendemos disminuye la producción lagrimal, puede provocar que no, pero acuérdense que se disminuye la basal, la refleja puede que sí esté, y la refleja es la que se presenta en todos estos casos, entonces puede que tenga epífora, pero no necesariamente habla de que haya una producción lagrimal bastante. Otra, que con esta empezamos ahí, para que vaya a ir dejando hoy, la otra es la miositis, ¿sí? Y la miositis, siempre lo cuento porque cuando yo lo pregunto, casi siempre cae en lo mismo. La miositis no es inflamación de la miosis. ¿Inflamación de la miosis? No hay midriasitis tampoco. No, la miositis, el término miositis se aplica para cualquier músculo del cuerpo. La miositis es inflamación de un músculo, ¿sí? ¿Un músculo se puede inflamar? Claro, cualquier músculo del cuerpo se puede inflamar ante un golpe o ante una inflamación o ante una infección puede causar eso. Entonces estamos hablando de miositis orbitaria, pues estamos hablando de los músculos extraoculares, ¿cierto? Entonces la miositis orbitaria básicamente es una inflamación inespecífica, idiopática, pues estamos hablando de las EIOI, de uno o más músculos extraoculares. Se considera un subtipo de estas, obviamente, se presenta al principio de la vida adulta, entiéndase después de los 20 años, inicio brusco, agudo, de un momento a otro, o sea, como les digo, puede estar acá, uno viene a los 20 minutos a empezar con la molestia, el dolor, con los movimientos oculares, pues obviamente el músculo que está afectado, y pues como les decía ahorita, generando diplopia, porque si no puede hacer el recorrido, va a generar la diplopia. Signos: edema palpebral, tosis y quemosis, aumento del dolor a intentar anidar el campo de acción del músculo, obviamente, inyección vascular, es decir, eso es difícil verlo, pero si hiciéramos un examen electrodiagnóstico y viéramos en esa zona, vamos a ver cómo ese músculo tiene muchos vasos dilatados en esa zona donde está afectado, se dilatan en inyección y puede provocar una proptosis leve donde está afectado, ¿no? Entonces, eso es difícil de evaluar porque a simple vista no se ven muchos cambios, ¿cierto? Aquí en la foto donde vemos a la paciente, pues yo podría decir por la inflamación y por el enrojecimiento que es este ojo, ¿cierto? Ahí lo que más ayuda, evidentemente, es el TAC, que si ustedes ven acá en el TAC, pues se nota claramente el engrosamiento que tiene el recto y medio en este ojo, por ejemplo, que no lo ven en estos dos. Ahí se ve claramente la afectación. El tratamiento, pues aliviar el malestar. ¿Cómo se alivia? Pues con antiinflamatorio, ¿cierto? AINES siempre van a ser la primera opción. Ya si el caso es muy severo, pues ya toca recurrir a los corticoides, pero ya son sistémicos, es decir, tanto orales como inyectados.
puede repetir, y de hecho, no solo la gran mayoría de las enfermedades idiopáticas inflamatorias de la órbita son recurrentes. O sea, si al paciente le da, es lo más probable es que en algún momento de su vida vuelva y le dé. De la nada le va a volver a dar cualquiera de ellos. Y en algunos casos, pues toca utilizar radioterapia. Bueno, como yo veo muchos ya dormidos, yo les dije al principio, bueno, y si no les dije, bueno, les cuento. Es que esa luz apagada, Pues ustedes saben que eso es muy teórico, ¿cierto? Sí. Y evidentemente toca así. Obviamente van a ver, como yo les dije también, la idea es que hagamos espacios de trabajo colaborativo. Yo para la próxima semana les voy a mandar, así como la infografía, otra actividad para que hagan y lo preparen para la próxima clase, en los mismos grupos. Pero ya es para trabajo, para socialización, no de salir a exponer como tal, que no es la idea con las diapositivas. Para que sea más